vamos cambiando. ¿Y por qué no de repente físicamente? Antes nos arreglábamos mal, nos veíamos mal, de acuerdo a cómo estaba nuestra autoestima, de acuerdo a cómo estaban nuestros pensamientos, nuestras emociones, de acuerdo a cómo nos había tratado la vida o las personas que habían estado a cargo nuestro. Nuestra autoimagen era mala, nos veíamos minimizados, o de repente teníamos una estima muy alta, nos creíamos que no había nadie mejor que nosotros, que después de nosotros estaban todos los demás, ¿no? Entonces Dios nos comienza a equilibrar con su palabra. Al que estaba caído lo levanta, y al que tenía mucha estima lo ayuda a ubicarse para que no se dé de encontrones con la pared, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario que nosotros aprendamos la palabra de Dios, que la conozcamos, que la leamos cada día. Y no solamente leerla, debemos meditar en la palabra de Dios, debemos meditarla, pensar por qué Dios dice esto, comenzar a hacerle preguntas a Él mismo. Dios se va a revelar por medio de su Espíritu, tener un corazón sencillo y poder decirle: Señor, no te entiendo en esta parte, explícame. Y Dios se goza, Dios disfruta poder enseñarnos, poder explicar. Por eso Él dijo que aquel que esté falto de sabiduría, pídaselo, y Él trae sabiduría. Aquel que no tiene revelación, no puede entender la palabra, que se lo pidamos al Espíritu Santo. Si el Señor dice también en su propia palabra que hasta los niños pueden entenderlo, quiere decir que si nosotros vamos con la actitud correcta y le pedimos a Dios, Dios tiene el poder para revelarnos, para traer claridad a nuestras vidas, a nuestro corazón con su palabra, ¿sí? Por eso es necesario leerla, aprenderla, meditarla y aplicarla en nuestras vidas. Porque podemos aprender, podemos leer, podemos conocerla y dejarla ahí guardada. Pero si no lo aplicamos, no tiene efecto. Es necesario que la pongamos por obra, que la apliquemos en nuestras vidas, ¿sí? Hoy por hoy tenemos tantas enseñanzas falsas, doctrinas falsas, pensamientos liberales, pensamientos que traen confusión, palabras engañosas, que lo único que producen en el ser humano es confusión. Entonces debemos tener mucho cuidado con esas falsas doctrinas que nos quieren enseñar o nos quieren poner. También no seamos arrastrados con todos esos pensamientos liberales que hoy por hoy se sueltan por ahí, que sabemos que no están bien. A la luz de la palabra lo vemos y nos enseña. Aún toda persona con 2 dedos de frente, como decía mi madre, puede darse cuenta cuando alguien nos está diciendo una falsa verdad, una verdad a medias o una mentira. Entonces, no tenemos que conocer la palabra de Dios para no ser engañados. También hay palabras que son muy dulces, muy sutiles, muy suaves, pero al final son engañosas y su destino es incierto. Entonces debemos tener mucho cuidado. Por ejemplo, una de las palabras que hoy por hoy se muestra en las propagandas, que a través de imágenes, es: sé tú mismo, ¿no? Sé tú mismo. No imites a otros, sé tú mismo. Y bien es cierto, no puedo imitar a otro ser humano, no puedo imitar a otro de repente que tenga menos conocimiento que yo, que esté menos preparado que yo, o no tenga nada que enseñarme. Pero no puedo ser yo misma, porque yo misma estoy llena de errores y de imperfecciones. Por eso Dios me puso una imagen a la cual yo puedo tener una proyección, y es la imagen o la estatura de Cristo, a la cual nosotros tenemos un referente, al cual nosotros debemos anhelar llegar a esa estatura. El apóstol Pablo trabajaba mucho en su carácter, en su propia vida, para poder alcanzar ese sueño, ¿sí? Que no es imposible, porque Dios lo ha plasmado en su palabra. Dios jamás nos va a poner algo que es imposible para nosotros. Todo lo que Él nos pide es porque podemos alcanzarlo, ¿sí? Por eso el apóstol trabajaba en esa dirección y dejó este pensamiento también y esta enseñanza por medio de esta porción de la palabra, ¿sí? Esta carta que él escribía a Timoteo. Y a su vez, hoy por hoy,
nos enseña a nosotros. Entonces no permitas que palabras diabólicas como esas, como sé tú mismo, haz lo que tú quieras, haz lo que te diga tu sentir, son cosas que no están bien. Pero no están bien, ¿por qué? Porque primeramente nosotros somos imperfectos. Tenemos que ser perfeccionados con la palabra de Dios. Tenemos que ser moldeados, corregidos, transformados para poder buscar la verdadera imagen a la cual nosotros debemos abrazar, ¿sí? Sin Dios estamos fritos. Sin su palabra no tenemos guía y dirección. Sin el conocimiento de su palabra no tendríamos hacia dónde avanzar. Así es que recuerda, la medida a la cual tú debes alcanzar o a quien tú tienes que parecerte es a Jesucristo. Esa es la medida. No te parezcas a ti mismo, al menos yo no me quiero parecer a mí misma. Cada día trabajo, cada día voy renunciando a actitudes que no son correctas, que no son buenas y que muchas veces en mi humanidad las cometo errores. Y le pido perdón a Dios y quiero sacar de mí toda imperfección para alcanzar ese desafío, esa meta que Dios ha puesto en mi vida, en mi corazón, por medio de su palabra. Así que te animo a que vos también puedas abrazar esa meta, ¿sí? Si en algún momento te ves tentado, seducido por las influencias que hoy por hoy lanzan, ya sea la publicidad, sea la televisión, la internet y muchas otras cosas, la música, te seducen, te atraen y te llevan a tropezar, quiero enseñarte también que la palabra nos habla que abogado tenemos en Cristo, que si hay arrepentimiento en nuestro corazón, si nuestro corazón se entristece por haber dado nuestra vuelta atrás, por haber mirado atrás, por haber tropezado, podemos arrepentirnos de todo nuestro corazón y pedirle ayuda a Dios. Él está deseoso de querer ayudarte, si es tu deseo salir de ese estado y seguir avanzando hacia adelante, seguir creyendo en Dios y seguir siendo transformado por el poder de Dios. Así es que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro consejero. Él es nuestra guía. Pedile ayuda a Él y Él va a acudir en tu dirección. También la palabra de Dios dice que nos prepara para toda buena obra. Para toda buena obra. No para algunas, no para estas sí, para estas no, para toda buena obra. ¿Qué quiere decir el Señor aquí? Lo vamos a ver luego acerca de una porción en el capítulo anterior que le habla al mismo apóstol, también al mismo Timoteo, ¿sí? Dice, para que pueda ser enseñado, toda buena obra es la vida tuya, que va viviendo un proceso de transformación, un proceso de cambios, un ajuste con la palabra de Dios, tu vida que va dejando y va desechando lo malo, va tomando conciencia de qué es bueno para tu vida, qué es edificante y qué no, luego tú puedas compartir también con otros, poder enseñarle a otros esta verdad. Así la verdad seguirá corriendo. La palabra de Dios se seguirá extendiendo y muchos más seguirán siendo transformados por el poder de la palabra de Dios. Ese es el fin de la palabra de Dios, que tú puedas ser transformado, conociéndolo a Él, conociendo su palabra, conociendo sus pensamientos, conociendo su corazón, los pensamientos de bien que tiene para ti, los pensamientos de paz que tiene, el bendecir tus sueños, tus anhelos, el conocer que Él tiene planes para ti y son planes buenos, eternos y perfectos, y a su vez que tú puedas enseñarle esa gran verdad a otros. ¿Sabes? El Señor Jesús, antes de irse, dejó esta tarea a los discípulos. Él dijo en el libro de Mateo y en los sinópticos, dijo así, por tanto, id y haced discípulos. Esa es la gran comisión, ese es el fin de toda su palabra, que toda la tierra pueda conocer
pueda conocerlo a Dios por medio de la palabra, por medio de su palabra, puedan conocerlo a Dios por medio de esta revelación. Así por eso lo hizo el apóstol Pablo, enseñando a Timoteo, enseñó a Tito, a Filemón, y fue enseñando a muchísimos más discípulos, a muchísimos, a Onésimo, a todos fue enseñando. Así es que vamos a ver entonces cuál es esa buena obra, cómo es un obrero aprobado por Dios. Lo vemos en 2 de Timoteo, capítulo 2, por eso les decía en el capítulo anterior, ahí habla el apóstol Pablo, le enseña a Timoteo cómo es este obrero aprobado por Dios. Dice así, capítulo 2, versículo 14 en adelante. Recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. El Señor no quiere pleitos, no quiere contiendas, no quiere palabras maldichas. Dice, esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que le oyen. O sea, quiere decir que nuestras peleas con otras personas pueden hacer tropezar a los que nos miran, a los que nos escuchan, ¿sí? A los que son testigos de esa situación. Versículo 15 dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. ¿Sí? Es una dedicación, no es una cosa liviana, no es un acto de magia, no es que yo leo la palabra y ya ahora soy transformado. Tengo que trabajar en dirección a lo que el Señor me está pidiendo, me está indicando. Entonces, me va a costar desechar algunas cosas que antes abrazaba, algunas prácticas, algunos hábitos que creía que eran buenos, pero para el Señor no son buenos. Entonces, por eso dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios. Dice, y recibir su aprobación, ¿no? Sé un obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica, dice, correctamente la palabra de verdad. O sea, cuando dice explica, no solamente que enseña, sino que su propia vida, tu vida, mi vida, tienen que enseñar lo que la palabra de Dios dice. ¿Sí? Versículo 16. Evita conversaciones inútiles y necias. A veces tenemos y perdemos el tiempo hablando de cosas que no tienen sentido, que no tienen ni siquiera un futuro. Por eso el Señor dice, no pierdas el tiempo, no caigas en esa necedad, en palabras de repente que no le van a dar un buen resultado a tu día. ¿Para qué perder tiempo en tu vida? Dice que solo llevan a una conducta cada vez más mundana. O sea, tener esa actitud de palabras inútiles y conversaciones necias, dice que nos hace parecer a una persona que no tiene a Cristo. Entonces, por lo tanto, no hay ninguna diferencia. Así es que tienes que tener en cuenta esto. Evita conversaciones inútiles y palabras necias. Versículo 17. Este tipo de conversaciones se extiende, dice, como un cáncer. O sea, ¿cómo es el cáncer? Dice, se ramifica muchas veces, ¿no? Hay cáncer que son malignos, cáncer que toman todo el cuerpo y destruyen una vida. Así dice que este tipo de conversaciones pueden destruir tu vida, la vida de la persona con quien estás conversando y las vidas de las personas que son testigos de ese diálogo o testigos de tu vida influenciada por esa mala conversación. ¿Sí? Versículo 18. Está hablando de dos personas, Himeneo y Fileto. Dice, ellos han abandonado el camino de la verdad. O sea, hay personas que habiendo dejado influenciar por estas palabras inútiles y necias, se pierden del camino, se pierden de la salvación, se apartan. Versículo 19 dice, pero la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción.
el Señor conoce a los suyos. Dice que esa es la inscripción que está escrita en una piedra. El Señor conoce a los suyos. Y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Eso es palabra de Dios. Palabra de Dios. Todos los que pertenecen a Dios deben apartarse de la maldad. Versículo 20. En una casa de ricos, algunos utensilios son de oro, otros utensilios son de plata, otros de madera y otros de barro. Pero los utensilios costosos se usan para ocasiones especiales, mientras que los baratos se usan en forma cotidiana, uso diario se le da. Dice, si te mantienes puro, serás como el utensilio especial para uso honorable. Tu vida será limpia y estarás listo para que el Maestro te use en toda buena obra. Dice versículo 22, huye de todo lo que estimule mal a tus pasiones juveniles. En cambio, sigue la vida recta, la fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que convocan al Señor con un corazón limpio. Versículo 23. Y como dice el apóstol Pablo, inspirado por Dios, te repito, no te metas en discusiones necias y sin sentido que solo inician pleito. Un siervo del Señor no debe andar peleando, sino que debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles. Versículo 25. Dice, instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. Tal vez Dios les cambie el corazón y aprendan la verdad. Entonces entrarán en razón y escaparán de la trampa del diablo, pues Él los ha tenido cautivos para que hagan lo que Él quiere. Tremenda la palabra de Dios. Eso es lo que Él espera cuando en el versículo 17 del 2 de Timoteo, capítulo 3, nos dice de una manera muy hermosa, dice, Dios la usa, Dios usa su palabra para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Dios no quiere dejarnos como nos ha alcanzado. Dios no quiere dejarnos como nos encontró. Nos ama tanto que Él nos va transformando con su palabra, nos va enseñando, nos va guiando como nos diseñó antes de que seamos formados en el vientre de nuestra madre. Él ya nos guió, nos diseñó, se propuso lo mejor para cada uno de nosotros. Pero como no conocíamos esta verdad, fuimos desviados, ¿sí? Fuimos atrapados, como habla el apóstol Pablo, por Satanás. Y estábamos ahí cautivos y Él nos tenía moviéndonos como Él quería. Pero gracias a Dios que llegó a nuestras vidas y nos enseñó su verdad, hoy podemos gozar de esta libertad. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? ¿Qué fue lo que Dios le inspiró a él? Que no seamos arrastrados por las influencias y las correntadas que hoy por hoy están tocando la puerta de tu hogar, tu propia vida, tus ojos, tus oídos, ¿sí? Repetimos lo que dice la palabra en el versículo 16. Vos dirás, ¿por qué te repito tanto la palabra? Porque estos dos versículos nos hablan
de su propia palabra, de la palabra de Dios. Dice la palabra así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Sí? Toda la palabra es inspirada por Dios. Vimos la introducción, vimos que por medio de su palabra Dios nos revela su persona, nos revela los sueños que tiene para cada uno de nosotros, nos revela cómo podemos acercarnos, nos enseñó que Él inspiró a hombres y mujeres para escribir su palabra, y en algunos casos también Él mismo escribió su palabra, como en los mandamientos, dice: el dedo de Dios escribió. Vimos eso en la introducción, pero también vimos la utilidad, o sea, la función de la Biblia. Dice que es para enseñar todo sobre Dios, todo sobre lo que hay en su corazón, todo lo que Él tiene para nosotros, para saber cómo relacionarnos con Él, pero también para redarguir, o sea, para confrontarnos con nuestra propia condición. Nosotros estábamos en una condición de pecadores, perdidos, extraviados, y la palabra de Dios nos va guiando, nos va mostrando, nos va revelando nuestra condición, cómo estamos, y cada vez más, mientras más la estudiamos, más descubrimos que todavía nos falta mucho por aprender, mucho por cambiar, mucho por corregir, mucho por quitar de nuestras vidas y mucho el cual llenar de la palabra de Dios a nuestras vidas, ¿sí? Pero también dice que es útil para corregir, porque nos corrige, nos guía nuestros pasos para cómo poder reparar nuestra relación con Dios, cómo poder relacionarnos mejor, cómo acercarnos a Dios. Dios dice que Él mismo fue y nos buscó, pero nosotros, para poder relacionarnos con Él y romper toda esa imagen que la tradición nos había puesto en la mente, creyendo que Dios está lejos o creyendo que Dios es indiferente, creyendo que necesitamos un intermediario terrenal para poder llegar a Él, hoy vemos que a través de su palabra nos podemos relacionar simplemente al abrirle nuestro corazón, al recibirle a Jesús, al pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que queremos hablar, y Dios se manifiesta. Todo corazón que se inclina a Él y le habla, Dios le escucha y Dios le responde. También dice que es útil para instruir en justicia, o sea, nos prepara para ser aceptables a Dios, tomando el carácter de Cristo, las vestimentas de Cristo, tomando el nombre de Jesús. Dios ya nos ve solamente a nosotros en nuestra condición, sino ve la obra redentora de Jesús y nos ve por medio de su Hijo. Bendito sea nuestro Dios, bendito sea Jesús, que dio su vida por nosotros, y bendito sea el Santo Espíritu de Dios, que Él es el que nos ayuda y nos guía a toda verdad. Entonces vemos por último que el propósito de la palabra de Dios es transformar nuestras vidas por medio de su verdad, por medio de su Espíritu Santo, con ayuda del Espíritu Santo, y poder enseñar a otros la palabra de Dios. Dios bendiga tu vida, Dios use tu vida. Vamos a orar para que el Señor hable en nuestras vidas una vez más, nos ayude, nos guíe a su verdad, nos moldee, nos transforme, y nosotros poder ser aceptos, agradables, obreros aprobados, obreros aceptados por Dios, enseñados, pero también perfeccionados, ¿sí? Para toda buena obra. Así es que te invito a cerrar tus ojos y podamos orarle al Señor estas palabras. Padre amado, en el nombre de Jesús, te pido perdón por todas las veces que me resistí a tomar tu palabra y aplicarla a mi vida. Padre amado, te doy gracias por tu gran amor. Te doy gracias por insistir. Te doy gracias por hablar a mi vida, por enseñarme.
y por guiarme a tu verdad, por guiarme en este camino de muchas influencias negativas. Gracias por hablar a mi corazón y por darme el poder de vivir una vida abrazada a ti, darme el poder de tomar tu palabra, de creerte a ti y declarar, Señor, tus propósitos para mi vida. Enséñame a avanzar, Señor, por el camino de justicia y el camino de verdad. Padre amado, tu palabra me dice que es una lámpara a mis pies. Por eso hoy te pido, Espíritu Santo, guíame. No permitas que mis pasos se desvíen. No permitas que me quede en el camino. Quiero vivir y alcanzar tu propósito, planificado desde la eternidad para mi vida. Quiero ser útil, Dios mío, en esta vida, influyendo en otros, enseñando a otros de tu verdad, compartiendo mi testimonio, compartiendo tu verdad, para que muchos más puedan ser aprobados. Señor, te doy gracias por el privilegio de contar con mi vida. Úsame, Espíritu Santo, para hablar de tu verdad. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Si has hecho esta oración, ahora voy a orar también por ti. Padre amado, en el nombre de Jesús, te doy gracias, Dios mío, porque tu palabra es fiel y verdadera. Tú nos enseñas que si alguno esté falto de sabiduría, que te pidamos. Dios mío, hoy hemos pedido que tu palabra se afirme en nuestro corazón y en nuestros pensamientos, que nos ayudes, que nos transformes con el poder que hay en ti y que nos guíes a tu verdad. Señor, ayúdanos una vez más a poder poner en práctica, poder estudiarla, poder abrazar tu palabra, poder amarla y poder vivirla. Tú nos enseñas por medio de tu palabra que si te amamos, guardemos tus mandamientos. Tú no nos obligas. Todo lo que hacemos y todo lo que tú esperas que hagamos es por amor, por obediencia y por fe en tu palabra. Señor, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, de cada uno de los que están conectados del otro lado, de cada uno de los que van a recibir esta palabra, que le dan un lugar especial en su corazón, que permiten que tu Espíritu Santo trabaje y moldee sus vidas y que los guíes a toda verdad. Padre, una vez más, sellamos tu palabra en nuestro corazón, en nuestras vidas. Glorifícate, Padre, glorifícate por medio de tu Espíritu Santo. Una vez más, guíanos y háblanos, Señor, de tu verdad. Muéstranos que tú eres el Dios de los imposibles, tú eres grande y poderoso. Que no hay otro como tú, Dios mío. No hay otro como tú. Tú eres Dios, tú eres Rey. Santo eres tú, Señor. Santo eres tú, Dios. Poderoso Rey. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos, Dios mío. Te alabamos por quien tú eres, por quien tú representas. Gracias, Dios. Bendecimos la vida de cada una de las personas que están del otro lado. Señor, que tus propósitos se cumplan, que tus sueños se realicen, Dios, una vez más sobre sus vidas. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén.